Una pobre viuda apache con sus hijos le rogó al solitario vaquero que la tomara como esposa. Antes de sumergirnos en la historia, no olvides darle me gusta al video y decirnos en los comentarios desde dónde lo estás viendo. El invierno llegó temprano al norte del territorio de Nuevo México en 1881, y el frío se mantuvo firme durante todas las horas del día. El cielo permanecía pálido, de un azul descolorido. El viento transportaba trozos de polvo helado por la tierra abierta y el suelo se sentía sólido bajo cada pisada. Brady Lorne avanzaba por la cresta inferior con el paso lento y constante que utilizaba cuando trabajaba solo. Tenía los hombros rígidos por el frío y el peso de los años que le oprimían, lo quisiera o no. Se agachó cerca de una trampa metálica que había colocado antes del amanecer. Las mandíbulas de acero estaban vacías, y el suelo a su alrededor solo estaba alterado por unas huellas tenues. Quitó una capa de escarcha y volvió a colocar el mecanismo, moviendo sus manos enguantadas con el control que le daba la práctica. Se concentró en los movimientos sencillos porque el trabajo sencillo le tranquilizaba. El trabajo no le hacía preguntas sobre la emboscada de 5 años antes, aquella en la que su hermano no había sobrevivido. El trabajo no exigía explicaciones sobre por qué había dejado los exploradores del ejército o por qué evitaba cualquier pueblo que conociera su nombre. Aquí no tenía que rendir cuentas a nadie, y eso le convenía. Respiró hondo, empañando el aire. Su ropa era sencilla: abrigo oscuro, camisa de lana, pantalones resistentes con parches en las rodillas. Su cuerpo conservaba la fuerza de antaño: hombros anchos, antebrazos gruesos, una complexión forjada por transportar madera, no por lucirla. Su rostro permanecía arrugado y cansado incluso cuando dormía. Algunos días se preguntaba si la edad le estaba alcanzando antes de lo que debería, o si era el dolor lo que le hacía sentir así. Estaba a punto de caminar hacia la siguiente trampa cuando un movimiento le llamó la atención. Se detuvo en seco, con el corazón encogido sin previo aviso. Lejos, en la ladera, tres siluetas se movían contra la tierra pálida. Al principio pensó que podrían ser coyotes, pero los coyotes no caminaban erguidos ni se aferraban unos a otros para mantener el equilibrio. Las figuras se movían de forma desigual. Las dos más pequeñas tropezaban a menudo. Observó sin moverse, dejando que sus ojos se acostumbraran a la distancia. Una mujer y dos niños. Caminaban directamente hacia su propiedad. Brady sintió que se le tensaban los hombros. Los extraños rara vez cruzaban esta tierra. Cuando lo hacían, ajá, así solía significar problemas o una petición a la que no quería responder. Se quedó quieto, con la mano apoyada en la culata de su revólver enfundado, no para levantarlo, sino para recordarse a sí mismo que estaba allí. La mujer se acercó, paso a paso, se inclinó ligeramente hacia adelante, como si el frío le empujara el pecho con cada respiración. Su vestido era de piel de ciervo, rasgado en el escote de tal manera que dejaba al descubierto parte de su escote y la curva de su pecho. El desgarro no era intencionado. Parecía como si se hubiera enganchado en unos matorrales o en una mano áspera. Su figura era llena y suave, y sus caderas se veían bajo la tela desgastada. Su andar era desigual por el largo viaje. El cabello oscuro le caía alrededor de la cara, con mechones rígidos por el frío y el polvo. El niño a su lado parecía tener unos 6 años. Era delgado y temblaba. La niña se aferraba a la pierna de su madre, con una pequeña manta que apenas le cubría los hombros. Brady caminó hacia ellos con pasos silenciosos. No se apresuró, no gritó. Se acercó de la misma manera en que se acercaba a los caballos asustados. Lento, controlado, sin movimientos bruscos. Cuando se encontraron a unos metros de distancia, la mujer levantó la barbilla y lo miró a los ojos. No ocultó su miedo. No intentó fingir que aún le quedaban fuerzas. Lo miró como alguien que se ha quedado sin opciones. Por favor. Su voz temblaba con fuerza. El frío le arañaba la garganta. Necesitamos refugio. Puedo trabajar, puedo cocinar, puedo hacer lo que me pidas. Ella empujó a los niños suavemente hacia adelante, dejándole ver sus caras. Si quieres una esposa, yo también podría hacerlo, pero no nos eches.
Sus palabras le impactaron más de lo que esperaba. No estaba preparado para que alguien se ofreciera de forma tan directa, no en ese estado, no con los niños colgados de ellos. Eso despertó en él algo que no había sentido en años: ira hacia quienquiera que le hubiera hecho eso y malestar por verse en la situación de decidir su destino. Se fijó en los moretones de sus muñecas, tenues pero evidentes. Vio el cansancio en sus piernas, la rigidez de sus dedos, la forma en que se obligaba a mantenerse erguida. También vio la curva de su pecho, donde la tela rasgada quedaba abierta. Apartó la mirada rápidamente, apretando la mandíbula. Ella no necesitaba más vergüenza. Brady no respondió de inmediato. Sopesó la situación como siempre hacía, lentamente, escudriñando con atención el terreno detrás de ellos en busca de señales de persecución. Solo oyó el viento, ningún jinete, ninguna huella, ningún peligro que se acercara, solo una mujer sin fuerzas y dos niños que podrían no sobrevivir a la noche si los rechazaba. Finalmente habló. Su voz sonó baja y firme. «Pueden pasar la noche aquí». El niño soltó un pequeño suspiro. La niña apretó la cara contra la pierna de su madre. Los hombros de la mujer se relajaron, no por alivio, sino por la repentina falta de tensión. Asintió con la cabeza una vez, incapaz de decir nada más. Luego siguió a Brady cuando éste se dirigió hacia la cabaña. No le tendió la mano, no la tocó. Mantuvo un paso lento para que ella no se quedara atrás. La cabaña estaba situada cerca de un grupo de abetos. El humo salía de la chimenea de piedra en finas volutas. Brady abrió la puerta y se hizo a un lado para que ellos entraran primero. El calor del interior los envolvió de inmediato. El fuego ardía con fuerza. El olor a leña quemada impregnaba el aire. La habitación tenía una cama individual, una mesita, una estantería con herramientas y una olla con restos de estofado cerca de la chimenea. La mujer entró con cautela, se aflojó el chal, dejando al descubierto más del escote rasgado y la suave curva de su hombro. El calor le sonrojó las mejillas. Los niños se dirigieron directamente hacia el fuego sin que nadie les dijera nada. Brady se arrodilló cerca de la chimenea y removió las brasas hasta que las llamas se elevaron. Miró a la mujer. Ella permaneció muy quieta, con los brazos pegados al torso. Él vio que temblaba, pero no por el frío, sino por el repentino cambio a un lugar seguro. El alivio puede sacudir a una persona más que el miedo. «Puedes sentarte», dijo Brady en voz baja. Ella se sentó cerca del fuego, con las piernas dobladas debajo de ella y las manos abiertas hacia el calor. Su respiración se fue calmando poco a poco. Los niños se recostaron a sus lados con los ojos entrecerrados. Brady llenó unos cuencos con estofado. Los repartió uno por uno. El niño comió rápidamente, pero intentó ser educado. La niña dejó caer comida sobre su manta y se limpió la boca con la manga. La mujer comió la última, despacio y controlando cada bocado, como si necesitara asegurarse de que no era un sueño. Cuando los niños finalmente se quedaron dormidos, sobre una alfombra cerca del fuego, Brady se sentó en el borde de la mesa. Los observó sin decir nada. Sintió algo desconocido en su pecho, un dolor que no era doloroso, pero sí pesado, como la sensación de volver a una habitación en la que no había entrado en años. No había visto niños dentro de su casa desde antes de que muriera su hermano. La imagen le trajo viejos recuerdos que normalmente mantenía ocultos. La mujer mantenía la mirada fija en el fuego. Sus dedos acariciaron suavemente el pelo de su hijo y luego el pequeño hombro de su hija. Sus movimientos eran suaves, prácticos, cansados. Después de varios minutos, habló con voz tranquila. «Me llamo Nayati. Mi marido murió en una emboscada. Su familia me culpó y nos echó de casa. No levantó la cabeza. Llevamos semanas caminando. Brady no le preguntó quién la perseguía ni quién le había hecho daño. Había cosas que no necesitaban detalles. Los moretones lo decían todo. Él respondió simplemente, «Aquí estás a salvo». Ella levantó la vista. Por fin. Sus ojos eran oscuros y brillantes, reflejando el fuego. «No tengo familia, nadie a quien volver». Brady asintió una vez. «Entonces quédate aquí todo el tiempo que necesites». Sus labios se separaron ligeramente,
sorprendida por la facilidad con la que lo había dicho. No como un hombre que regatea, no como un hombre que espera algo a cambio, más bien como alguien que entiende el peso de estar solo. Ella volvió a bajar la cabeza, con los ojos llenos de lágrimas. Gracias, susurró. Brady no respondió. No estaba acostumbrado a la gratitud. Observó la nieve acumulándose fuera de la ventana, el viento empujando contra las paredes y, por primera vez en mucho tiempo, la cabaña ya no le parecía vacía. Añadió otro leño al fuego. Las llamas se elevaron, la mujer respiró más profundamente. Los niños durmieron sin miedo. Y Brady Lorne, un hombre que había pasado años negándose a dejar que nadie se le acercara, se dio cuenta de que el silencio de su hogar había cambiado. Ya no estaba vacío. Ahora albergaba 4 respiraciones en lugar de una, y ese simple hecho le inquietaba más que cualquier peligro al que se hubiera enfrentado. Pero no los alejó. Se quedó en la habitación y dejó que el cambio ocurriera, porque algo en él, algo profundamente enterrado, los quería allí. El fuego ardió sin cesar durante toda la noche, y su resplandor ahuyentó el frío que presionaba contra las paredes de la cabaña. Brady permaneció despierto más tiempo del que había planeado, sentado a la mesa con los brazos cruzados y la mirada fija en la puerta, como si esperara que alguien llamara a la puerta y que algún viejo problema siguiera a la mujer y a sus hijos a través de la cresta. Nada se movía afuera, excepto el viento. El cielo se oscureció por completo. La nieve se acumulaba en el claro y la tierra se sumió en un silencio profundo y pesado. Nayati se sentó cerca del fuego, con sus hijos acurrucados a ambos lados. Brady se dio cuenta de que estaba agotada, pero cada pocos minutos levantaba la cabeza, echaba un vistazo a la habitación y volvía a bajar la mirada. Él reconoció ese hábito. Las personas que vivían huyendo no se dormían fácilmente, ni siquiera cuando el calor las envolvía. Brady se levantó finalmente y comprobó el pestillo de la puerta por segunda vez, asegurándose de que estuviera bien cerrado. Nayati lo observó sin levantar completamente la cara. Parecía esperar a que él hablara, pero él no lo hizo. Las palabras le salían lentamente, incluso en días tranquilos. Esa noche le resultaban más pesadas, como si el frío se le hubiera atascado en la garganta. «Puedes usar la cama», dijo por fin en voz baja. «Los niños también. Yo me quedaré despierto un rato». Nayati negó con la cabeza. «Nos quedaremos aquí, junto al fuego. Dormirán mejor así». Brady no insistió. Volvió a la mesa, se quitó los guantes y se frotó las manos para que recuperaran la circulación. Una parte de él quería preguntarle por qué la familia de su marido la había expulsado. Otra parte quería preguntarle quién le había hecho daño en las muñecas o cuánto tiempo llevaba viajando, pero se contuvo, sabiendo que presionarla demasiado pronto podría hacerla callar. La gente habla cuando se da cuenta de que nadie le exige nada. Después de varios minutos, Nayati habló en voz baja. «¿Cuánto tiempo llevas aquí sola?» Brady no esperaba que ella iniciara la conversación. Hizo una pausa antes de responder. 5 años, dijo. El tiempo suficiente para memorizar cada poste de la valla. Ella lo estudió lentamente, con la mirada recorriendo su abrigo gastado, la tensión constante de sus hombros, la sombra de la barba incipiente en su mandíbula. ¿Por qué? Él no se inmutó ante la pregunta, pero ésta se le quedó grabada en el pecho con un peso que había ignorado durante años. No solía hablar mucho de su pasado. Aquí nadie preguntaba, pero ella lo miraba como si la verdad importara, no por cotillear, sino por conocer al hombre en cuya casa había entrado. Perdí a mi hermano en un trabajo de rastreo. Después de eso, las ciudades no me parecían bien. El ruido no me parecía bien. Demasiada gente preguntando cosas que no quería responder. Brady frotó los pulgares por el borde de la mesa. Así que me quedé aquí. El trabajo me impedía pensar demasiado. Nayati escuchó con atención. Su expresión era serena, sin compasión. No le interrumpió. Él continuó hablando, esta vez más despacio. Mi misión era simplemente mantener la tierra en funcionamiento, mantener mi mente tranquila. No tenía pensado tener compañía. Esperó su reacción. Su voz fue suave pero firme. «No nos quedaremos. Si te hace daño,
No, dijo rápidamente, sorprendiéndose a sí mismo por lo sincero que sonaba. Solo me estoy adaptando. El fuego crepitaba detrás de ella. Sus hombros se relajaron ligeramente. Pasaron unos momentos antes de que volviera a hablar, y esta vez su tono transmitía el peso de algo que había estado reprimiendo. Esos hombres, los que me hicieron daño en las muñecas, eran primos de mi marido. Se tocó la muñeca ligeramente, como para recordarse a sí misma que los moretones aún estaban allí. Después de que él muriera, dijeron que alimentarnos era un desperdicio. Intentaron entregarme a otro hombre, alguien que no conocía. Brady sintió que se le tensaba la mandíbula. No se le daba bien decir cosas reconfortantes, pero la ira le venía con facilidad. No era una ira ruidosa, sino una ira silenciosa que se asentaba en lo más profundo. ¿Te siguieron?, preguntó. No, pensaron que no sobreviviría al frío. Ella miró a sus hijos y apartó un mechón de pelo de la cara de su hija. No les importaba en absoluto. A Brady se le encogió el pecho al oírla decirlo con tanta naturalidad. Sin pánico, sin dramatismo, solo la verdad de alguien que había vivido cosas peores de las que debería haber vivido. Se levantó de la mesa y se acercó a la ventana. La nieve se acumulaba en finas capas contra el cristal. Los árboles se alzaban densos y oscuros más allá del claro. Escudriñó la cresta con sus agudos ojos entrenados. No había huellas, ni señales recientes de perturbaciones, ni sombras moviéndose entre los árboles. Aquí estás, a salvo, repitió, pero esta vez las palabras sonaron más pesadas. No era una cortesía, sino un compromiso. Nayati bajó la cabeza, pero él vio un leve temblor en su barbilla antes de que ella apartara la mirada. No estaba acostumbrada a que nadie creyera que merecía estar a salvo. Los niños se movieron en su sueño. El niño se movió primero y abrió los ojos. Miró a Brady con vacilación, sin saber si podía moverse o hablar. Brady se arrodilló para no parecer tan alto. ¿Todavía tienes hambre?, le preguntó. El niño asintió con la cabeza. Brady calentó el guiso que quedaba y le entregó un cuenco más pequeño, con cuidado de no abrumarlo. El niño comió en silencio, pero entre bocado y bocado levantaba la vista hacia Brady para evaluarlo. Brady reconoció esa mirada, que evaluaba el peligro, preguntándose qué haría un hombre como él con unos desconocidos en su casa. Brady mantuvo una postura tranquila y movimientos lentos. Cuando el niño terminó, Brady devolvió el cuenco vacío a la mesa. Nayati susurró. Se llama Toma. Ella se llama Aya. Cogió a la niña en su regazo y envolvió a ambos niños con su chal. No hablan mucho en lugares nuevos, yo tampoco, dijo Brady. Eso le arrancó una leve sonrisa, apenas perceptible, más bien como una pequeña liberación de tensión, pero era la primera señal de que no estaba completamente sumida en el miedo. Las horas pasaban sin pausa. Brady arregló una bisagra suelta de la puerta mientras Nayati acomodaba a los niños en una manta doblada cerca del fuego. La habitación se calentó más con los cuerpos dentro. Brady no estaba acostumbrado a eso. Había pasado años escuchando solo su propia respiración por la noche. Ahora había 3 pequeñas respiraciones que la acompañaban. El cambio le resultaba desconocido, pero no desagradable. Cuando Nayati finalmente se acostó junto a sus hijos, no cerró los ojos inmediatamente. Observó a Brady mientras echaba otro leño al fuego. La luz revelaba las arrugas de su rostro, la fatiga de sus hombros, la tranquila atención de sus ojos. ¿Por qué nos has ayudado?, preguntó de repente, en voz baja. Brady no la miró de inmediato. Dejó la pregunta en el aire mientras ajustaba el leño con el atizador de hierro. Solo cuando las llamas volvieron a arder respondió. Parecían tener frío, dijo, y ellos parecían tener hambre. Hizo una pausa y pronunció la siguiente palabra más despacio. Y yo no soy el tipo de hombre que deja morir a la gente en la calle. Ella asintió con la cabeza una vez, aceptando la respuesta. No indagó más. No le preguntó qué tipo de hombre solía ser, ni qué tipo de hombre intentaba ser. Ahora parecía comprender algunas verdades. No necesitaba largas explicaciones. Brady se sentó contra la pared, cerca de la puerta. Se desabrochó el abrigo, cruzó los brazos y dejó que su respiración se calmara. Permaneció despierto mucho tiempo después de que ella y los niños se durmieran.
escuchando los pequeños sonidos de su descanso, los ligeros movimientos de las mantas, los suspiros silenciosos, el suave murmullo de Aya chupándose el dedo. Se preguntó cuánto tiempo habían viajado así. Se preguntaba cómo habían sobrevivido. Cada noche se preguntaba qué había llevado a una mujer con 2 hijos a cruzar una tierra desierta sin protección ni provisiones. Y, por primera vez en años, se preguntó cómo sería el mañana con otra persona dentro de la cabaña. La noche acabó por quedarse en completo silencio. Brady permaneció despierto, viendo cómo el fuego se convertía en brasas, mientras un pensamiento se formaba lentamente en su mente. Los había dejado entrar por una noche, pero ahora que estaban allí, no estaba seguro de poder imaginarse echándolos. No lo dijo en voz alta, ni siquiera lo había aceptado del todo todavía, pero el sentimiento estaba ahí y crecía. Brady se despertó antes del amanecer. La cabaña aún estaba a oscuras, salvo por el tenue resplandor de las brasas que se enfriaban. Tenía la espalda rígida por haber dormido contra la pared, pero la rigidez no era lo que le llamaba la atención. Lo primero que notó, lo que le hizo detenerse antes de levantarse, fue el suave ritmo de otras 3 respiraciones que llenaban la habitación. Por un momento, se quedó quieto, dejando que la calidez desconocida de ese sonido se instalara en su interior. No estaba acostumbrado a despertarse con la respiración de nadie más que la suya. Cuando finalmente se levantó, lo hizo en silencio. No quería asustar a nadie. El suelo crujió bajo sus botas y Hayati se movió, levantando ligeramente la cabeza, con los ojos adaptándose a la oscuridad. No parecía asustada, solo alerta, como alguien que ha sobrevivido muchas noches despertándose rápidamente. Sus hijos dormían, pegados a sus costados, con la pequeña mano de Aya aferrada a un pliegue del vestido de su madre. Brady le saludó con un gesto silencioso y ella le devolvió el saludo con un parpadeo cansado. Ella le observó moverse por la cabaña como si estuviera estudiando la forma en que él comenzaba el día, tal vez juzgando si aquel lugar era lo suficientemente seguro como para confiar en él. A él no le importaba que ella le observara. Entendía por qué necesitaba vigilar. Cogió una tetera, la llenó con agua del cubo que había cerca de la puerta y la colgó sobre el fogón para calentarla. El sonido del metal al apoyarse en el gancho dio a la habitación una pequeña sensación de rutina, algo estable y predecible. Brady notó que los hombros de Nayati se relajaban ligeramente al oírlo. A veces, la previsibilidad significaba más que la amabilidad. Salió a buscar leña, preparándose para el frío. El cielo tenía un tono grisáceo. El suelo estaba cubierto por una fina capa de nieve que aún no se había endurecido del todo. No había huellas en el claro, excepto las de ayer. Brady revisó la línea de árboles como siempre hacía, con ojos tranquilos y metódicos, agudos por años de exploración. Nada se movía entre las pieles, no salía humo de los campamentos lejanos, no había caballos atados en lugares ocultos. Si alguien había seguido a Nayati, no estaba cerca. Cuando volvió a entrar, la habitación se había calentado un poco. Nayati estaba arrodillada junto al fuego, echando un pequeño palo a las brasas. El escote rasgado de su vestido se desplazó cuando se inclinó hacia adelante, dejando al descubierto la curva de su pecho a la luz del fuego. No se ajustó el vestido, ni se cubrió, no por atrevimiento, sino porque estaba concentrada en sus hijos, no en su aspecto. Aya se había arrastrado hasta la mitad del regazo de su madre, frotándose los ojos con su pequeño puño. Thomas se sentó erguido, observando a Brady con la misma atención que había mostrado la noche anterior. Brady dejó la leña y habló en voz baja para no asustar a los niños. Las teteras están calentando, pronto tendremos agua caliente. Toma asintió con la cabeza. Aya, que aún no estaba lista para hablar, ocultó su rostro brevemente y luego volvió a mirar a Brady con curiosidad. Nayati le apartó el pelo de la cara a la niña y le susurró: «Di buenos días». Aya no habló, pero saludó con su manita. Brady le hizo un gesto de asentimiento con la cabeza. No esperaba que ella dijera nada. Los niños se abrían cuando les apetecía. Cuando la tetera empezó a hervir, Brady se acercó a la mesa y comprobó las provisiones. Tenía suficientes alubias secas, café molido y un pequeño trozo de carne ahumada que le había sobrado de la semana anterior.
No estaba preparado para recibir invitados, pero aún no estaba seguro de tener que racionar. Podía cazar. Más tarde, hizo una lista mental de lo que tendría que comprar en el pueblo. Harina, sal, quizá tela. Pero apartó ese pensamiento. No iba a llevarla a un pueblo lleno de miradas y preguntas. Todavía no. Nayati lo observó examinar los estantes y tras un momento habló en un tono bajo y firme. No tomaremos más de lo que necesitamos. Puedo estirar la comida más que la mayoría. Lo he hecho durante años. Brady negó ligeramente con la cabeza. Eso ya no es tu responsabilidad. Cuando los niños coman lo mismo que yo, ella bajó la mirada, sin ofenderse, solo sorprendida por la afirmación. Toma finalmente habló con voz suave. ¿Nos quedamos hoy? Brady miró directamente a los ojos del niño. Sí, te quedas. El niño exhaló lentamente, con alivio en los hombros. Se había acomodado completamente en el regazo de su madre, sin aferrarse ya con miedo. Brady vertió el agua caliente en una palangana y la colocó cerca del fuego. Puedes lavarte, dijo. Voy a salir. Nayati dudó. No tienes por qué hacerlo. Te dejaré sola. Brady respondió simplemente y salió antes de que ella pudiera discutir. El aire exterior lo atravesó con un frío intenso. Se quedó en el porche observando el trilini, atento a cualquier sonido fuera de lugar. No sabía por qué sentía la necesidad de vigilar la puerta con tanta insistencia esa mañana. Quizás porque anoche había sentido lo cerca que había estado ella de derrumbarse. Quizás porque había visto los moretones y no podía quitarse de la cabeza la ira que le provocaban. O quizás porque dejarla entrar en su cabaña había abierto algo que había pasado años sellando, y ahora se sentía responsable de lo que vendría después. Oyó el suave chapoteo del agua en el interior, un pequeño sonido cotidiano que no había oído en su casa desde antes de que muriera su hermano. La familiaridad le impactó más de lo que esperaba. Le recordó que la cabaña no estaba destinada a permanecer vacía para siempre, aunque él se hubiera convencido de ello. Cuando volvió a entrar, los niños estaban envueltos en mantas, con la cara más limpia y el pelo húmedo. El vestido de Nayati tenía una nueva costura en un borde rasgado, donde lo había remendado con unos trozos de hilo que llevaba en una pequeña bolsa. El escote seguía abierto, pero ahora el desgarro parecía menos severo, más controlado. Se sentaba más erguida. Sin embargo, hoy la fatiga aún afectaba a su postura. Brady se fijó en que había colocado sus pequeñas pertenencias. Un peine fino, un manojo de hierbas, una tira de cuero, cuidadosamente cerca de la pared, como si intentara no invadir más espacio del necesario. Reconoció el gesto. Las personas que procedían de lugares inestables mantenían sus cosas organizadas, listas para volver a marcharse. «¿No te vas?», dijo él en voz baja, respondiendo al pensamiento que ella no había expresado. Ella dejó de doblar la manta que tenía entre las manos, sorprendida por una certeza. «No he dicho que no tengas que hacerlo. Veo cómo estás ordenando las cosas. Tendrás que volver a huir, no lo harás». Hizo una pausa, dejando que las palabras calaran con claridad. «No mientras yo esté aquí». Toma miró entre ellos con los ojos muy abiertos. Sin saber muy bien qué quería decir Brady, Aya apoyó la cabeza en el hombro de su madre. Nayati tragó saliva y volvió a bajar la mirada. «No quiero causarte problemas. No lo has hecho. No sabes lo que puede seguirnos. Si es así, yo me encargaré». Ella negó con la cabeza en silencio. «No conoces a los hombres con los que trata la familia de mi marido». Brady se acercó, sin amenazar, solo con firmeza. «He tratado con peores». Ella lo miró a los ojos más tiempo, esta vez sin desafiarlo, solo evaluando cuánto de su promesa provenía de la experiencia y cuánto del instinto. No encontró vacilación en él. La tetera silbó suavemente, rompiendo el momento en que Brady se dispuso a preparar el café de la mañana. Mientras trabajaba, le preguntó algo que no se había atrevido a preguntar antes. «¿Quieres quedarte más de un día?». Nayari miró a sus hijos, que se apoyaban en ella sin miedo. Ahora les puso una mano en la espalda a cada uno. Su voz apenas se elevó por encima de un susurro. «Si me lo permites, sí». Brady asintió una vez, lento y seguro.
La decisión se asentó en su interior como un peso que no quería soltar. Entonces quédate. Siguió un silencio. No incómodo, ni tenso, solo nuevo, inexplorado, del tipo que se forma cuando cuatro vidas comienzan a cambiar hacia algo diferente, sin que nadie lo diga abiertamente. Cuando Brady le entregó una taza humeante, sus dedos se rozaron. Ella no se apartó, ni él tampoco. Afuera, el cielo comenzó a despejarse, el viento se calmó, la nieve se iluminó con la creciente luz dentro de la cabaña. Por primera vez desde que llegó, Nayati se sentó con la espalda recta, sin prepararse para otro golpe u otra orden, y Brady se dio cuenta de algo que ni siquiera se había admitido a sí mismo. No se estaba preparando para echarlos, se estaba preparando para hacerles un hueco. La mañana se iluminó lentamente, la pálida luz invernal se colaba por la única ventana y revelaba los contornos de la cabaña con mayor claridad. Brady echó los últimos pozos de café en la lata, la dejó en la estantería y empezó a ponerse los guantes. Normalmente comenzaba sus tareas al amanecer, acarreando agua, revisando las trampas, alimentando a los caballos. Pero hoy se sentía diferente. La presencia de dos niños en el suelo y una mujer que lo observaba desde cerca del fuego hacía que la habitación pareciera más pequeña y llena. No era una sensación de agobio, solo de cambio. Se ajustó el abrigo 2 veces antes de dirigirse a la puerta, en un intento inconsciente de calmar unos nervios que no solía sentir. Antes de salir, se volvió hacia Nayati. Voy a revisar las trampas más allá del arroyo. No tardaré más de 1 hora. Los ojos de Nayati se dirigieron hacia la puerta y luego volvieron a él. ¿Estaremos a salvo mientras no estés? Su pregunta no contenía ningún desafío, solo el instinto de una madre. Brady respondió sin dudar. Nadie ha pasado por estas tierras en semanas. Anoche revisé toda la cordillera antes de dormir. Estarán bien. Ella asintió lentamente, reconfortada, pero aún cautelosa. Él entendía que las personas que sobrevivían a un trato severo no confiaban fácilmente. Thomas se quedó a su lado observando a Brady prepararse. Los delgados dedos del niño agarraban la manta que lo envolvía. Brady se agachó para no parecer tan grande. Volveré pronto, dijo. Si algo os asusta, quedaos dentro y mantened la puerta cerrada. Toma asintió con más confianza que la noche anterior. Lo haremos. Aya se asomó por detrás de la pierna de Ayati, con los ojos oscuros muy abiertos, pero sin miedo. Como ayer, Brady le dedicó una pequeña y cautelosa sonrisa. Ella parpadeó y volvió a esconder la cara en el vestido de su madre. Brady salió al frío y cerró la puerta tras de sí con un suave golpe. Nayati exhaló lentamente, y sus hombros se hundieron como si hubiera estado manteniéndose demasiado rígida. La cabaña parecía diferente ahora que él se había ido. Seguía estando cálida, pero más silenciosa, más vulnerable. Se sentó un momento escuchando sus pasos. No voy a ser capaz de hacerlo. Los niños se acercaron al fuego. Mientras ordenaba sus pensamientos, una pregunta rondaba su mente, una que no se había atrevido a formular antes. ¿Qué esperará a cambio por dejarnos quedarnos? Los hombres rara vez daban cobijo sin esperar algo a cambio. Incluso los buenos acababan pidiendo algo. Incluso su difunto marido tenía momentos de mal genio cuando el mundo le presionaba demasiado. Pero Brady no había pedido nada. Ni una mano en su brazo, ni una promesa de su cuerpo, ni una palabra sobre ser su esposa. Solo le había preguntado si quería quedarse. Eso solo la inquietaba más que cualquier otra exigencia. Como no sabía cómo vivir sin ofrecer algo que justificara su presencia, se obligó a moverse. La quietud le provocaba miedo. El movimiento le parecía más seguro. Recogió los cuencos de la noche anterior y los lavó en la palangana con agua caliente de la tetera. Brady se fue a calentar. El simple acto la tranquilizó. Coma siguió sus movimientos de cerca y preguntó, ¿de verdad nos quedamos aquí por ahora? Ella respondió suavemente, hasta que la tierra permita algo diferente. Él procesó la respuesta con la seriedad de un niño que había crecido demasiado rápido. Aya se arrastró hasta el regazo de Nayati, acurrucándose contra su estómago. Nayati le acarició el pelo,
sintiendo alivio por lo rápido que la niña se había aclimatado a ese lugar. Miró más detenidamente alrededor de la cabaña. Ahora, las estanterías estaban ordenadas. Las estanterías estaban ordenadas, las herramientas afiladas, las mantas dobladas cerca de la cama. El hombre vivía de forma sencilla y organizada, no como alguien que esperaba visitas. Ella se fijó en algo que no había visto antes, una pequeña talla de madera cerca de la ventana, un caballo cuidadosamente esculpido. No era algo útil, sino un recuerdo. Le dio una pista de la vida que había tenido antes de que los años fríos lo devoraran. Cuando Brady regresó, sus botas resonaban en el suelo helado. Nayati se enderezó instintivamente. Los niños también se animaron esperando en la puerta. Brady entró con 2 conejos y una pequeña bolsa de hierbas que había encontrado creciendo cerca del arroyo. Sorprendentemente vivos, a pesar del frío, su respiración era pesada por la caminata. La nieve se le pegaba al abrigo y al pelo. Las trampas estaban llenas. Mejor de lo habitual, dijo. Toma abrió mucho los ojos. ¿Puedo ver? Brady le mostró un conejo por el cuello para que el niño lo inspeccionara. Toma tocó el pelaje con una mezcla de curiosidad y asombro. ¿Lo has cazado tú? La trampa hizo la mayor parte del trabajo, dijo Brady, pero te enseñaré cómo funciona cuando haga mejor tiempo. Toma asintió con entusiasmo. La emoción sustituyó al miedo. Aya señaló y se rió. Un pequeño sonido, pero que parecía significativo. En la tranquila cabaña. Brady llevó los conejos a la mesa mientras se preparaba para despellejarlos. Se dio cuenta de que Nayati lo observaba. Sus manos se detuvieron en medio del movimiento. Parecía indecisa entre retroceder y dejarlo trabajar o ayudarlo. Como muestra de gratitud, él resolvió el dilema hablando primero. Si quieres, puedes ayudar con las hierbas. Cocinaremos ambos conejos para la cena. Ella se unió a él en la mesa, con cuidado de no agobiarlo. Cogió las hierbas, las limpió y trituró algunas con movimientos prácticos. Brady le lavó las manos brevemente. Se movían con confianza, eficientes pero suaves. ¿Dónde aprendiste eso?, preguntó en voz baja. Mi madre me enseñó cuando era pequeña, respondió ella. No teníamos médicos en nuestros campamentos. Las hierbas hacían la mayor parte del trabajo. Brady asintió. Eso explicaba la bolsa que ella llevaba. Notó una pasta curativa cerca de sus pertenencias que no había visto antes. ¿Es para tus muñecas?, preguntó él. Ella se tensó por un momento, sorprendida de que él lo hubiera reconocido. Sí, ayuda con la hinchazón. Usa todo lo que necesites, dijo él. Aquí hay espacio para todo lo que te mantenga bien. Su rostro se suavizó. No era exactamente una sonrisa, pero se le parecía. Mientras preparaban la comida juntos, los niños jugaban tranquilamente cerca del fuego. Brady se fijó en que Ayati los vigilaba con la mirada cada pocos segundos para asegurarse de que estaban a salvo. También se fijó en que los niños se sobresaltaban cada vez que el viento sacudía la ventana. Los viejos miedos no desaparecían fácilmente. Para distraerlos, Brady le preguntó a Toma, ¿alguna vez has visto un caballo de cerca? Toma negó con la cabeza, solo de lejos. Brady se levantó y le hizo un gesto para que lo siguiera. Ven, te enseñaré el mío. Nayati dudó, pero no vio ningún peligro en ello. Asintió con la cabeza para que Toma fuera. Fuera hacía más frío, pero a Toma no le importaba. Brady lo llevó al pequeño establo junto a la cabaña. Dentro había una yegua gris fuerte, con una postura tranquila y una mirada firme. Toma se quedó boquiabierto. «Es enorme», susurró. Brady se rió entre dientes. «Es dócil. Vamos, deja que huela tu mano». Toma dio un paso adelante con cautela y la yegua bajó la cabeza para olfatearle la palma de la mano. El niño se quedó paralizado al principio, pero luego sonrió por primera vez desde que había llegado. Una sonrisa genuina, una sonrisa infantil, no marcada por el miedo. Brady lo observó atentamente, sintiendo que algo cambiaba en su interior, algo inesperado, algo que no había sentido desde los años anteriores a la muerte de su hermano. No le puso nombre a ese sentimiento, pero tampoco lo rechazó. Dentro de la cabaña, Nayati removía la olla. El aroma de las hierbas y el conejo llenaba la habitación.
Escuchó el débil sonido de la risa de Tom afuera y sintió que se le encogía el pecho con una mezcla de gratitud e incredulidad. La niña pequeña a su lado se apoyó en su cadera, cálida y contenta. Cuando Brady regresó con Toma, ambos cubiertos de trocitos de nieve, Nayati levantó la vista. Sus miradas se cruzaron de nuevo, esta vez más prolongadas y firmes, como si cada uno intentara comprender lo que el otro quería, pero sin querer precipitarse a dar una respuesta. Brady colgó su abrigo junto a la puerta. Lo hizo bien, dijo. No asustó a la yegua ni una sola vez. Thomas sonrió con orgullo. Mientras la cena se cocinaba a fuego lento, Brady se acercó al fuego y se sentó junto a los niños. Aya se subió a sus rodillas sin miedo. Él se quedó paralizado, sorprendido, sin saber muy bien dónde poner las manos. Nayati observaba atentamente, dispuesta a intervenir si fuera necesario, pero Aya simplemente apoyó la cabeza en su brazo. La postura de Brady se suavizó ligeramente. Apoyó una mano con delicadeza en la espalda de la niña. El calor de su pequeño cuerpo contra él le trajo un recuerdo que llevaba años enterrado. Cuando abrazaba a su hermano pequeño cuando eran niños, para mantenerlo caliente durante las frías noches de los largos viajes por los senderos. Apartó el dolor y se concentró en el momento presente. Thomas se sentó a su lado. ¿Nos quedamos mañana? Brady respondió sin dudar. Sí. Nayari bajó la mirada, abrumada por lo simple que era la respuesta. Brady añadió, ¿y al día siguiente, a menos que decidáis lo contrario? Ella tragó saliva, dándose cuenta de que ya no solo estaba sobreviviendo, estaba empezando a asentarse. La cena llenó la cabaña de calidez, pero también la llenó otra cosa. Un entendimiento tácito de que los cuatro ya no eran extraños que intentaban compartir un techo por una noche. Estaban empezando a formar algo más estable, algo que aún no tenía nombre, pero que crecía con cada mirada, cada tarea compartida, cada respiración dentro de la cabaña. Cuando llegó la noche, Brady no se sentó junto a la puerta como antes. En cambio, se sentó más cerca del fuego, más cerca de ellos, sin tocarlos, sin imponerse, solo lo suficientemente cerca como para que Nayari sintiera la diferencia. Ella lo miró por última vez antes de que los niños se quedaran dormidos. Por primera vez desde el día en que murió su marido, no temía al mañana. A la mañana siguiente amaneció con una fina capa de escarcha adherida a la ventana y una tranquila quietud dentro de la cabaña. Brady se despertó antes del amanecer, como de costumbre, pero en lugar de levantarse inmediatamente, se quedó sentado en el suelo cerca del fuego, estudiando las tres figuras dormidas acurrucadas bajo las mantas. Toma dormía con el brazo sobre su hermana, abrazándola con fuerza. Nayati yacía de lado, mirando hacia el fuego, con un brazo extendido protectora detrás de ambos niños. Su cabello se extendía sobre la manta en largos mechones oscuros, y el subir y bajar de su respiración era lento y uniforme. Era la más tranquila que la había visto desde que llegó. Sintió un cambio en su interior, sutil pero innegable. Algo en esa escena le recordó por qué no podía enviarlos de vuelta al frío, por muy complicadas que se pusieran las cosas. Había vivido demasiado tiempo con silencio y arrepentimiento, observándolos dormir. Algo dentro de él se calmó. Se levantó en silencio y salió, ajustándose el abrigo contra el aire gélido. El cielo matutino tenía un ligero tono rosado en el horizonte, señal de que el tiempo iba a mejorar. Había nevado ligeramente durante la noche, dejando manchas lisas alrededor de la cabaña. Caminó lentamente en círculo, escudriñando la cresta como le habían enseñado años atrás. Los árboles permanecían inmóviles. Ninguna huella humana perturbaba la nieve fresca. No había señales de fogatas ni jinetes. Aún así, observó un detalle que no había visto ayer. Una tenue marca de arrastre cerca del extremo más alejado del arroyo, medio cubierta por la nieve nueva. Se agachó y quitó la escarcha. La marca era larga y estrecha. No tenía la forma de una bota ni de una huella de animal. Algo o alguien había pasado por esa zona en los 2 días anteriores a la fuerte nevada. No era suficiente para dar la alarma, pero le puso los nervios de punta. Volvió al interior, sacudiéndose la nieve antes de cerrar la puerta tras de sí. El calor lo envolvió de inmediato.
Los niños estaban despiertos, sentados cerca del fuego. Aya se frotó los ojos mientras Thomas sostenía una pequeña trenza tallada en madera que no se había dado cuenta de que había dejado en la estantería. Era el caballo que había tallado hacía años. Thomas levantó la vista rápidamente, sin saber si había hecho algo mal. Lo siento, susurró mientras sostenía la talla con cuidado. No era mi intención llevármela, es que era bonita. Brady se acercó y se agachó frente a él. No pasa nada, puedes quedártela, pero no la dejes caer. El niño le estudió el rostro, buscando algún indicio de disgusto oculto. Al no encontrarlo, se relajó y giró la talla en su mano con una mezcla de fascinación y respeto. Nayati se incorporó lentamente, ajustándose el chal alrededor de los hombros. Se fijó en que el abrigo de Brady todavía estaba cubierto de nieve y en la leve tensión alrededor de su mandíbula. Entrecerró ligeramente los ojos, no con recelo, sino con perspicacia. Algo había pasado. Brady negó con la cabeza una vez. Solo revisa el terreno, no hay nada cerca. Pero había huellas viejas cerca del arroyo. No eran recientes, podría no ser nada. Su postura se tensó. Era pequeño, pero él lo vio. El miedo no era fuerte. Vivía bajo su piel como algo que había llevado consigo durante demasiado tiempo. Añadió, las huellas tenían al menos un día. La nieve había suavizado la mayor parte. No había señales. Vinieron en esta dirección. Nayati exhaló lentamente. No se sintió del todo tranquila, pero tampoco entró en pánico. En cambio, acercó a sus hijos y escuchó atentamente mientras Brady continuaba con los detalles prácticos. Volveré a patrullar más tarde. Por ahora, comamos. Calentó las sobras del estofado de conejo y repartió los cuencos mientras los niños comían. Nayati lo observó abiertamente, como si intentara decidir si podía confiarle otra información. Finalmente preguntó en voz baja, «Si viniera alguien, ¿querría que nos fuéramos para evitar problemas?» Brady la miró directamente a los ojos, firme e imperturbable. «Si alguien viene a buscarte, primero me encontrará a mí, y no voy a entregarte». Sus labios se entreabrieron ligeramente. Sorprendida por la firmeza de su voz, bajó la mirada, abrumada no por el miedo, sino por la sensación desconocida de que alguien la defendiera. Sin dudarlo, los niños terminaron de comer y Brady se levantó para prepararse para las tareas. «Tengo que ir a buscar agua al arroyo. Le enseñaré a Toma cómo ayudar». Toma levantó la cabeza con entusiasmo. «Puedo hacerlo. Eres lo suficientemente fuerte». Brady dijo, «Vamos, abrígate». El niño se apresuró hacia la puerta. Nayati se quedó ajustándole la manta, asegurándose de que no entrara el aire frío. Era la primera vez que Brady la veía actuar sin urgencia, solo una madre haciendo algo normal. El momento le impactó más profundamente de lo esperado. Brady abrió la puerta y salió con Toma. Mientras caminaban hacia el arroyo, Brady aminoró el paso para que el niño pudiera seguirle el ritmo. «¿Has acarreado agua alguna vez?», le preguntó. Toma negó con la cabeza. Cogíamos agua de los arroyos, pero no acarreábamos cubos grandes. Brady le entregó un cubo más pequeño. «Empezaremos con este. No tienes que llenarlo del todo». Llegaron al arroyo, cuya superficie estaba cubierta de hielo, pero que seguía fluyendo por debajo. Brady rompió una fina capa de hielo con la bota y luego sumergió el cubo. Toma imitó sus movimientos, con cuidado de no volcar el cubo. Cuando lo levantó, el agua le salpicó la manga y él dio un grito por el frío. Brady estabilizó el cubo antes de que se derramara. «Lo estás haciendo bien», dijo Brady. «El agua fría se maneja más fácilmente». Thomas sonrió a pesar del escozor. Era la expresión más genuina que Brady había visto en él hasta entonces. De vuelta en la cabaña, Nayari estaba limpiando cerca de la chimenea. Levantó la vista cuando oyó sus pasos. Sus ojos siguieron a Toma, estudiando su expresión, buscando signos de angustia. Cuando solo vio orgullo en su rostro, sus hombros se relajaron. «¿Llevas todo el cubo?», preguntó en voz baja. «Sí», dijo él, con el pecho hinchado. Con confianza, Brady dejó su propio cubo y cogió más leña. Mientras lo hacía, Nayari se levantó y se acercó a él. Su tono era tranquilo pero firme. «Quiero ayudar más, no porque me lo pidas, sino porque debo hacerlo». Brady la miró con calma. «Ya haces más que suficiente».
Ella negó lentamente con la cabeza. No, este es tu hogar. No quiero ser alguien que solo espera a que otros hagan las cosas seguras. Brady vio algo cambiar en ella mientras hablaba. Una fuerza que regresaba, no forzada, sino reconstruida. Ya no hablaba como alguien desesperado por sobrevivir una noche más. Hablaba como alguien que se preparaba para construir algo estable. Puedes ayudar en lo que quieras. Brady respondió, aquí no hay nada prohibido. Sus ojos se suavizaron ligeramente. Gracias. A medida que avanzaba el día, Brady respondió, reparó una sección de la valla exterior, mientras Toma buscaba pequeñas herramientas y sujetaba los clavos. Nayati remendó mantas rotas con puntadas finas y limpió la cabaña de arriba abajo de tal manera que parecía más habitada. Aya la seguía a todas partes, agarrada al dobladillo del vestido de su madre. Brady los observaba a todos de vez en cuando, sin entrometerse, solo observando cómo la cabaña parecía diferente. Ahora el silencio ya no era tan duro. Estaba lleno de movimiento, pequeños sonidos, niños moviéndose, Nayati tarareando en voz baja mientras trabajaba. Pero a última hora de la tarde, mientras clavaba el último clavo en un lugar cerca de la valla, los ojos de Brady se fijaron en la línea de árboles. De nuevo un leve destello, algo pequeño, tal vez nada. Pero sus instintos se agudizaron. Escudriñó la cresta con atención. No había jinetes, ni figuras, ni movimiento. Aún así, el aire se sentía más pesado. Regresó a la cabaña con pasos deliberados. Nayati estaba removiendo una olla sobre el fuego cuando notó la tensión en sus hombros. ¿Qué pasa? Brady dejó el martillo lentamente. Quiero estar seguro de algo. Si alguien de tu pasado intentara venir aquí, ¿se detendría en palabras o traería a otros con él? La expresión de Nayati cambió al instante. No era miedo, sino la cansina verdad. No vendrían solos. Brady asimiló eso sin pestañear. Entonces estaré preparada. Ella lo miró fijamente, confundida por la facilidad con la que él aceptaba la posibilidad de que el peligro entrara en su tranquila vida. Ni siquiera nos conoces. Sé lo suficiente, dijo con serenidad. Eres una madre que protege a sus hijos. Eso es todo lo que necesito. Se le hizo un nudo en la garganta. No encontró palabras. Afuera, el viento comenzó a arreciar de nuevo, moviéndose entre los árboles con un sonido largo y grave. Las paredes de la cabaña no temblaban, pero el frío se intensificaba, advirtiéndoles que el invierno aún no había terminado. Dentro, los cuatro se reunieron cerca del fuego, más cerca que la noche anterior, sin que nadie notara el cambio. La confianza había comenzado a formarse, pero también lo habían hecho las primeras sombras de lo que fuera que los estuviera siguiendo. A la mañana siguiente, el viento se había calmado, pero el frío se había intensificado, cortando el aire de tal manera que cada respiración era un pinchazo. Brady salió antes de que los demás se despertaran, hundiéndose con sus botas en una nueva capa de nieve que había caído durante la noche. El silencio parecía más denso de lo habitual. Espeso, pero aún alerta. Se detuvo en el porche, escudriñando la inclinación de los árboles con la misma concentración disciplinada que había adquirido tras años de experiencia en los senderos. Nada se movía, ni humo, ni voces, ni animales. Pero algo era diferente. Caminó hacia la cresta, donde había visto la extraña huella el día anterior. La nieve la había cubierto casi por completo, pero no del todo. Quedaba una leve hendidura, larga, estrecha y ligeramente curvada. No se correspondía con ninguna de las herramientas que él poseía y, desde luego, no la había hecho ningún animal. Se arrodilló y quitó una fina capa de escarcha. La forma le recordó a la culata de un rifle o al borde duro del impacto. Alguien había arrastrado algo. Aunque estaba agotado y herido, Brady sintió que se le tensaba la nuca. Alguien había estado allí recientemente, alguien cansado, alguien que se dirigía hacia su tierra. Se levantó lentamente y examinó el árbol, fijándose de nuevo en cada rama, en cada sombra de los salientes. Los años de exploración no le habían abandonado. Todavía podía sentir cuando la tierra estaba inquieta, y hoy no estaba nada tranquila. De vuelta en la cabaña, el humo salía suavemente de la chimenea.
A través de la ventana vio a Nyadi removiendo una olla sobre el fuego, con el pelo suelto y cayéndole sobre un hombro. Toma apilaba cuidadosamente pequeños trozos de leña en un rincón. Aya limpiaba la mesa con un trapo, con exagerada importancia. La visión lo tranquilizó, solo por un momento, antes de que volviera la inquietud. Entró y cerró la puerta en silencio detrás de él. Nyadi se volvió hacia él al instante. Vio algo en su rostro, algo que no necesitaba que le explicaran. ¿Has encontrado algo? Brady asintió con la cabeza. Viejo Mark, pero no lo suficiente. Alguien arrastró algo cerca del arroyo hace unos días. No sé si era una persona o un equipo. Thomas se quedó paralizado en medio de la pila, mirando entre ellos. Aya se subió al regazo de Nyadi sin que nadie le dijera nada. Brady se agachó cerca del fuego para calentarse las manos. No estoy dando la alarma, dijo con voz firme, pero quiero que estén preparados. Nadie acarició la espalda de su hija. ¿Podrían ser ellos? Podría ser cualquiera. Brady respondió con sinceridad, pero es suficiente para prestar atención. Ella apretó a Aya contra sí, pero no entró en pánico. Había vivido tormentas peores que esta. Brady se levantó y volvió a coger su abrigo. Voy a recorrer la cresta superior. Quiero ver si hay algo más que se me haya pasado por alto. Nyadi se levantó rápidamente. Déjame ayudarte. Él negó suavemente con la cabeza. Ahí fuera no. Hace demasiado frío. Estás demasiado expuesta. Ella se acercó y lo miró a los ojos con una seriedad que rara vez había mostrado. No te estaba pidiendo permiso para deambular sin rumbo. Me refería a que me dijeras qué hacer aquí. Dime cómo mantenerlos a salvo si tú no estás a nuestro lado. Brady no apartó la mirada. Respetaba su franqueza. Si oyes algo extraño, agáchate y lleva a los niños detrás de la cama. Hay un espacio entre las vigas de la pared, madera resistente, difícil de atravesar. Nadie escuchó con atención, memorizando cada palabra. Y Brady añadió, no abras esa puerta a menos que oigas mi voz. Ella asintió una vez, firme y tranquila. Entiendo. Dudó un momento, queriendo decir algo más, algo sobre la confianza o el miedo o la certeza de que no los dejaría desprotegidos. Pero las palabras se le atragantaron en la garganta. Simplemente apoyó la mano sobre la mesa, dio un golpecito con los dedos y salió. Thomas se apresuró a seguirlo. ¿Puedo volver? Brady se arrodilló a su lado para que sus miradas se cruzaran. Hoy no, te necesito aquí con tu madre. Esa es la tarea más importante. Thomas se enderezó, tomándose la tarea en serio. Lo haré. Brady puso brevemente una mano sobre el hombro del chico antes de salir. En cuanto se cerró la puerta, Nyadi sintió que el peso de la habitación cambiaba. No era temor, era conciencia. Por primera vez en meses, no estaba huyendo, pero tampoco estaba a salvo todavía. Ahora, la supervivencia dependía de mantenerse alerta, seguir las instrucciones de Brady y confiar en el hombre que ya había hecho más por ellos que nadie desde que murió su marido. Se acercó a la ventana y observó la figura de Brady subir por la cresta. La visión le provocó una mezcla de gratitud y miedo. No se lo esperaba. Su vida había estado marcada por hombres exigentes, autoritarios y crueles. Brady no era así. Simplemente salía de la cabaña cada día con un propósito silencioso. Arreglar vallas, revisar trampas, reparar lo que la naturaleza o el tiempo habían desgastado. No era blando, no era ruidoso, era constante. La constancia era algo que ella no sabía cómo manejar. Aún así, dentro de la cabaña, centró su atención en lo que podía controlar. Empaquetó sus pocas pertenencias, pues con más cuidado, asegurándose de que las mantas extra de los niños estuvieran al alcance de la mano. Comprobó 2 veces el pestillo. Repitió en silencio las instrucciones de Brady. Escóndete detrás de la cama, mantente agachada, no abras la puerta. Espera a oír su voz. Thomas se acercó a ella susurrando. ¿Volverá pronto? Sí, dijo ella, acariciándole la mejilla. Siempre vuelve, pero ¿y si encuentra algo allí arriba? Nayati no mintió. Si lo encuentra, se encargará de ello. ¿Crees que puede luchar contra los hombres malos? Tragó saliva, recordando los moretones en sus muñecas, las frías noches caminando sin comida,
los días en que llevaba a un niño en brazos mientras arrastraba al otro. Recordó a los hombres que la obligaron a irse, creyendo que no sobreviviría ni una semana sola. Entonces recordó la voz de Brady la noche anterior. Si viene alguien, me encontrarán primero a mí. Su respuesta transmitía una tranquila certeza. Sí, puede. En ese momento, Brady llegó a la cima de la colina y se detuvo. A través de la ventana, Nayati lo vio levantar una mano, como si estuviera tanteando el aire. Se agachó, estudiando algo que ellos no podían ver desde abajo. Thomas se acercó a la ventana. ¿Qué está haciendo?, susurró el niño. Nayati se inclinó hacia adelante, conteniendo la respiración. Brady se enderezó lentamente, se giró bruscamente hacia el este, hacia una tierra lejana oculta por los árboles, y permaneció completamente inmóvil. Aya se arrastró hasta los brazos de su madre. Toma le cogió la mano. Nayati susurró, «Ve algo». Brady finalmente se movió, no con pánico, sino con un propósito controlado. Descendió la cresta con pasos largos y firmes. Nayati se alejó de la ventana, preparando a los niños tal y como él le había enseñado. La puerta se abrió un momento después. La expresión de Brady era indescifrable, pero sus ojos estaban más agudos que antes. «¿Estáis bien?», dijo, escudriñando rápidamente la habitación. «Quedaos cerca de mí». Toma dio un paso adelante. «¿Qué has encontrado?». Brady puso una mano sobre el hombro del niño, guiándolo suavemente hacia atrás. «Huellas frescas. Esta vez solo un juego». Nayati se tensó. «Alguien herido». «No estoy seguro», dijo Brady, «pero sea quien sea, se detuvo no muy lejos de la cresta. Puede que esté descansando, puede que esté observando». Toma tragó saliva. El miedo se apoderó de sus ojos. Nayati preguntó en voz baja, «¿Vienen hacia aquí?». Brady la miró con calma. Ella necesitaba más de lo que creía. Si vinieran, ya estarían más cerca, pero quiero ver quién está ahí fuera antes de que anochezca. «¿Te vas otra vez?», preguntó ella. La preocupación tensó sus rasgos. «No muy lejos», dijo Brady. «Lo justo para comprender lo que se avecina», antes de que ella pudiera protestar. Se acercó, lo suficiente para que ella pudiera sentir el frío que aún se aferraba a su abrigo. Su voz se volvió firme y sincera. «No dejaré que os pase nada a ninguno de vosotros». Se le cortó la respiración. Miró al suelo, brevemente abrumada por la certeza de su tono. Cuando levantó la cabeza, su voz era firme. «Entonces, dime qué hacer mientras no estés». Él dudó solo un segundo antes de responder. «Haz las maletas con lo necesario para salir rápido, por si acaso». Ella no discutió. No preguntó cuánto peligro corrían. Simplemente dijo, «Lo entiendo». Brady cogió su rifle, se lo colgó al hombro y abrió la puerta. Antes de salir, se volvió hacia ellos. Nayati abrazaba a Aya. Tomás se mantenía erguido y valiente a la luz del fuego, captando el miedo y la fuerza en sus ojos. Brady asintió una vez. Luego desapareció en la nieve, dirigiéndose hacia lo que le esperaba más allá de la cresta. Por primera vez desde que llegó, Nayati susurró una silenciosa esperanza en la habitación. «Por favor, vuelve». Brady se movía entre los árboles con silenciosa precisión, con todos los sentidos agudizados por el frío y la certeza de que quienquiera que hubiera dejado esas huellas estaba cerca. La nieve amortiguaba sus pasos, pero la tierra aún transmitía pequeños sonidos, el hielo crujiendo bajo las ramas, el viento rozando la cresta. Siguió las huellas hacia el este, fijándose en la profundidad desigual, el ligero arrastre en el lado izquierdo. Quienquiera que fuera caminaba con dolor o agotamiento. Redujo la velocidad cuando llegó a un tronco caído. La nieve fresca había sido apartada con la mano. Una pequeña depresión mostraba dónde se había sentado alguien recientemente. Brady se agachó y tocó el lugar, que aún estaba ligeramente caliente. La persona no podía estar a más de 20 minutos de distancia. Escudriñó el árbol y se inclinó con cuidado antes de salir de su escondite. Una figura apareció tambaleándose detrás de un grupo de pinos. Un hombre alto pero demacrado, con el rostro desgarrado, pálido, bajo una barba irregular. Se llevaba una mano a las costillas bajo el abrigo, y cada respiración era aguda. Sus botas arrastraban de forma desigual por la nieve.
Brady alzó la voz lo justo para que se le oyera. No te muevas. El desconocido se quedó paralizado, girándose lentamente con los ojos muy abiertos por el miedo. Yo no estoy aquí para causar problemas, por favor. Brady mantuvo la puntería firme, pero no disparó. ¿Quién eres? El hombre tragó saliva. Elias, Kip. No he comido en 2 días. Ayer vi humo en tu colina, pero no quise acercarme por la noche. Pensé que podría asustar a quien viviera allí. Brady siguió atento por si mentía. El hombre parecía medio congelado, temblaba violentamente y tenía los labios azules. No iba armado, salvo por un pequeño cuchillo atado al cinturón. No había protuberancias que sugirieran armas ocultas. Brady bajó un poco el cañón. ¿Por qué estás aquí solo? Elias dio un paso tambaleante. Me tendieron una emboscada cerca de Pine Crossing. Forajidos. Me quitaron la mula, la comida, todo. Huí cuando se pelearon por el botín. Tosió, doblándose por la mitad. No sabía a dónde más ir. Brady estudió la nieve detrás de él. No había otro rastro. ¿Te seguía alguien? No. No persiguen a los hombres que huyen con las manos vacías. Brady hizo un rápido cálculo. Llevar a un extraño cerca de Neyadi y los niños era peligroso. Pero dejar a un hombre medio muerto allí fuera lo condenaría. Y si este hombre había visto algo, si sabía algo sobre quién se movía por el valle, podría ser importante. ¿Puedes caminar?, preguntó Brady. Elias asintió débilmente. Entonces ven despacio. De vuelta a la cabaña. Neyadi giró la cabeza hacia la puerta. Al oír pasos que se acercaban, Thomas se colocó delante de Aya, tratando de parecer valiente. Neyadi mantuvo la mano sobre ambos niños y el pestillo, lista para sujetarlos si fuera necesario. Brady entró primero, haciendo un gesto de calma detrás de él. Elías entró cojeando, temblando violentamente. Neyadi abrió mucho los ojos, pero no dijo nada. Reconociendo la desesperación en la postura del hombre, Brady lo guió cerca del fuego. Siéntate. Elías se derrumbó en el suelo con la respiración entrecortada al sentir el calor. Gracias, Dios, gracias, susurró Toma. ¿Quién es? ¿Un viajero? Brady dijo, herido, hambriento. Nayati se movió en silencio, sacó una manta de la cama y se la puso a Elias sobre los hombros. Sus movimientos eran cautelosos, pero compasivos. Elias la miró con gratitud. Señora, es usted una bendición. Ella no respondió, solo dio un paso atrás para proteger a sus hijos. Brady se agachó junto al hombre. Cuénteme otra vez quién le atacó. Elías tragó saliva, con la voz temblorosa. 3 hombres, hermanos, creo. Tipos rudos. Uno llevaba un pañuelo rojo atado al sombrero. Me sacaron de la carretera cerca de la cuenca. No buscaban nada en concreto, solo se llevaron lo que pudieron. La tensión desapareció del rostro de Nayati. Si se trataba de ladrones al azar, no eran los mismos hombres de su pasado. Brady se dio cuenta del cambio. No buscaban a nadie. Insistió. No, solo eran malvados y hambrientos. Esa respuesta era importante. Les daba tiempo, tiempo. Brady no sabía si lo conseguirían. Nayati se acercó y bajó la voz. ¿Se queda por ahora? Brady dijo, es frío, no peligroso. Elias miró entre ellos, confundido pero agradecido. Trabajaré para ganarme el sustento si me dejan recuperarme. Chop arreglaría las vallas. Cualquier cosa. Lo decidiremos mañana, dijo Brady. Toma tiró de la manga de Brady. ¿Estamos a salvo? Brady puso una mano firme sobre el hombro del niño. Sí, esta noche lo estamos. La nieve se intensificó fuera. A medida que la cabaña se calentaba, Elias cayó en un sueño doloroso. Nayati acomodó a los niños junto al fuego, mirando a Brady con frecuencia, con una tranquila gratitud mezclada con incertidumbre. Brady se sentó cerca de la puerta, con el rifle a su lado, los ojos pesados pero alerta. Afuera, la tierra permanecía en silencio. Dentro, los 4, ahora 5, esperaban el amanecer siguiente, sin saber que ese desconocido y la verdad que traía consigo cambiarían el rumbo de sus vidas de una forma que ninguno de ellos esperaba. Elías durmió cerca del fuego el resto de la tarde, con la respiración irregular, pero lo suficientemente estable como para que Brady dejara de preocuparse. La cabaña permaneció en silencio, salvo por el crepitar de la leña ardiendo
y el suave arrastrar de pies de los niños mientras jugaban con trozos de tela y pedazos de madera. Nayati se mantuvo alerta durante todo ese tiempo, observando al desconocido con expresión cautelosa. Confiaba en el criterio de Brady, pero la confianza no borraba las cicatrices dejadas por los hombres que prometían seguridad. Antes de quitársela, Brady regresó de apilar leña afuera, sacudiéndose la nieve del abrigo. «Se está calentando», dijo en voz baja, mientras el color volvía a su rostro. Nayati no apartó la mirada de Elias. «¿Le crees? Creo que está herido». Brady respondió, «Las mentiras no mantienen vivo a un hombre en ese estado». Ella lo consideró. Luego preguntó, «¿Mencionó algo más? ¿Algo? Algo que vio en el camino». Brady dudó y luego sacó un pequeño trozo de tela del bolsillo de su abrigo. «Encontré esto cerca de donde se derrumbó. Era un trozo roto de una silla de montar, una manta, lana gruesa manchada de barro y algo más oscuro. No era suyo». Brady añadió, «Demasiado limpio, demasiado nuevo». Nayati entrecerró los ojos. «¿Qué significa eso? ¿Que alguien más pasó por allí recientemente?» Brady dijo, «Quizás antes que él, quizás después». Ella contuvo el aliento. La idea de que más de un viajero hubiera pasado tan cerca tan pronto después de su huida la hizo estremecerse. Pero antes de que pudiera responder, Elias se despertó tosiendo con fuerza. Brady se arrodilló a su lado. «Estás a salvo», le dijo. «Bebe despacio». Le entregó una taza de hojalata con agua tibia. Elías bebió a sorbos con manos temblorosas. Cuando terminó, miró a su alrededor con más claridad y esta vez se fijó en los niños. Las mantas remendadas, las estanterías ordenadas. «No sabía que alguien viviera tan adentro», murmuró. «Pensaba que esta tierra estaba desierta». «Normalmente lo está», respondió Brady. Elías se frotó las costillas como si estuviera comprobando si tenía algún hueso roto. «Os lo debo a todos». Brady asintió una vez, reconociendo las palabras sin dramatismos. Nayati observó el intercambio, tratando de leer las intenciones de Elias. El hombre parecía sincero, pero la desesperación hacía a la gente impredecible. Elias continuó. «Los forajidos que mencioné se dirigieron al sur cuando terminaron de despojarme. Uno de ellos dijo algo sobre un comerciante en Arroyo Bend que paga bien por mercancías sin hacer preguntas». Brady se tensó. Arroyo Bend está a solo 2 días al oeste. Elías asintió. «Si pasaron por estos bosques, no se quedaron mucho tiempo. Buscan objetivos fáciles, no problemas». Nayati exhaló, volviendo lentamente la mirada hacia los niños. Parecía aliviada de que esos forajidos no tuvieran relación con los primos de su marido. Sin embargo, la tensión seguía presente. El miedo no desaparecía en un día. Brady se levantó y se acercó a la ventana, comprobando la luz del exterior. El cielo se había oscurecido temprano ese día y se estaban formando densas nubes a lo largo de la cordillera. «Se avecina una tormenta», murmuró. «Una muy fuerte». Elias luchó por sentarse erguido. «Si quieres que me vaya antes de que llegue, no irás a ninguna parte». Brady lo interrumpió con tono firme pero tranquilo. «Te congelarías antes de llegar a la cuenca». Elias bajó la cabeza en señal de agradecimiento. «Entonces déjame ganármelo. Ayudaré en todo lo que pueda». Brady no respondió. Se volvió hacia Nayati. En cambio, la tormenta significa que mañana estaremos atrapados aquí dentro. Quiero abastecer la cabaña esta noche. Más agua, más leña. Yo te ayudaré», dijo Nayati inmediatamente. Él la observó un momento. Su disposición, su firmeza. «De acuerdo», dijo, «pero quédate cerca». Ella cogió su chal y juntos salieron al frío aire de la noche. Los copos de nieve caían lentamente, copos pesados, gordos, húmedos, primeros signos de la tormenta que se avecinaba. Nayati siguió a Brady hasta la pila de leña, observando cómo se movía, cómo escudriñaba la cresta, incluso mientras levantaba pesados troncos. Admiraba el control de su fuerza, la tranquila disciplina de su postura. «Estás preocupado», dijo en voz baja. Él no lo negó. Demasiado movimiento cerca de la cresta durante una semana. Puede que no sea nada. Dejó un tronco en la pila y se volvió hacia ella.
pero nos prepararemos de todos modos. Ella se acercó al viento, apretando el chal contra su cuerpo. El escote desgarrado se desplazó de nuevo, revelando más de la curva de su pecho en la tenue luz. Pero ella no lo ajustó. No estaba tratando de llamar su atención, no esa noche. Simplemente estaba demasiado concentrada en su voz. ¿Qué pasa si los forajidos vienen por aquí?, preguntó ella. Brady apretó la mandíbula. No se acercarán a la cabaña. Ella lo miró durante un largo momento. No estás solo en la protección de este lugar. Su mirada se suavizó. No discutió, no rechazó su oferta. Simplemente asintió con la cabeza, aceptándola como parte de este hogar de una manera que ninguno de los dos había expresado en voz alta. Cuando terminaron de recoger leña, Brady se detuvo cerca de la puerta antes de entrar. Necesito que sepas algo, dijo. Su voz tenía un tono serio que no había usado antes. Si el peligro llega aquí, no huiré, no ahora. Nayati contuvo el aliento. Por nosotros, porque este lugar ya no está vacío, dijo, y no tengo intención de perderlo. Su pecho se elevó con una lenta inhalación. Esta vez no era miedo, sino algo más profundo, algo que comenzaba dentro. Elías dormía de nuevo junto al fuego, calentando su cuerpo cansado. Thomas se recostó contra la cama, luchando contra el sueño, mientras Aya se acurrucaba en una manta con una cuchara de madera en su pequeña mano. Brady cerró la puerta contra el viento creciente, y por primera vez desde que la encontró en la cresta, Nayati creyó que todo en esta cabaña, cada respiración, cada paso, cada promesa, comenzaba a unirlos de una manera que ya no podía negar. Mañana la tormenta los pondría a prueba. Pero esa noche ya no eran extraños que compartían calor. Se estaban convirtiendo en algo más. La tormenta llegó antes del amanecer, con un fuerte viento que empujaba contra la cabaña y sacudiendo las contraventanas con una fuerza que hacía crujir los troncos. La nieve se amontonaba contra la puerta, tan espesa que Brady tuvo que apoyarse con el hombro para comprobar el pestillo. El cielo exterior era una mancha borrosa de blanco y gris, y los árboles se doblaban bajo el peso de la tormenta. No iban a ir a ninguna parte, y nadie ahí fuera tampoco. Dentro, el fuego ardía con fuerza, llenando la habitación de un calor constante. Toma y Aya permanecían envueltos en mantas, con los ojos muy abiertos cada vez que el viento golpeaba la cabaña. Nayati los abrazaba con fuerza, murmurando palabras suaves en su propio idioma, consolándolos con una fuerza tranquila que Brady no había visto antes. Elias yacía recostado contra la cama, con mejor aspecto, pero aún demasiado débil para mantenerse en pie durante mucho tiempo. Brady revisó la pila de leña por tercera vez, asegurándose de que no faltara nada. Cada movimiento que hacía era deliberado, firme, controlado. Pero cuando miró a Nayati, algo más suave se dibujó en su expresión. «Aquí estás a salvo», dijo en voz baja. Nayati lo miró a los ojos. «Gracias a ti, gracias a todos nosotros», corrigió. La tormenta volvió a rugir, sacudiendo el techo. Brady se acercó a la ventana y escudriñó la cresta apenas visible a través de la distorsión de la nieve. No esperaba a nadie con un tiempo así, pero su instinto le exigía comprobarlo de todos modos. Tras un largo minuto, dio un paso atrás. «No hay huellas, nada se mueve», dijo. Nayati exhaló lentamente, aliviada, relajando los hombros. Pero otra pregunta se impuso, una que había ignorado durante días. «Brady, si esos forajidos regresan cuando termine la tormenta, ¿qué harás?». Él se volvió hacia ella, la luz del fuego reflejando la tranquila certeza en su rostro. «Me interpondré entre ellos y esta cabaña. Eso no va a cambiar». Elías se movió, tratando de sentarse más erguido. «Si te sirve de ayuda, esos hombres no buscaban a nadie. Iban a la deriva, robando donde podían, discutían por todo. Nunca sobrevivirán a una tormenta como esta. No volverás a verlos». Era la paz definitiva que Nayati necesitaba. La última preocupación sin respuesta que le impedía instalarse por completo en este lugar. Asintió con la cabeza, asimilando la verdad. Un profundo silencio se apoderó de la habitación. No el silencio del miedo, sino el de la comprensión. Brady se sentó en el suelo cerca del fuego, sin botas
y con el abrigo desabrochado. Primero miró a los niños. ¿Cómo lo lleváis? Toma respondió con valentía. No tengo miedo, las tormentas solo hacen mucho ruido. Aya se subió al regazo de Brady sin dudarlo y apoyó la mejilla contra su pecho. Sus diminutos dedos se aferraron a su camisa. Brady se quedó paralizado durante medio segundo, sin saber muy bien cómo colocar las manos, y luego apoyó lentamente una palma en la espalda de la niña. Nayati lo observaba con una expresión suave e incierta. Brady bajó la voz. Se está acostumbrando a mí. No se acostumbra a mucha gente. Nayati dijo con voz tensa, llena de emoción. Nunca ha confiado en nadie. Después de que ella dejara de respirar con dificultad, después de que nos echaran, Brady la miró a los ojos. Ahora está a salvo. Nayati tragó saliva con dificultad, se le formó una lágrima, pero no cayó. Todos lo estamos. Mientras la tormenta rugía afuera, la habitación se volvió más cálida, más íntima. Elías volvió a quedarse dormido. Los niños se relajaron, ya no se sobresaltaban con cada ráfaga de viento. Nayati se sentó cerca de Brady, lo suficientemente cerca como para que su hombro rozara su brazo. Ella no se apartó, y él tampoco. Tras una larga pausa, ella volvió a hablar, con voz baja pero segura. Pensaba que ofrecerme era la única forma de sobrevivir. Cuando llegamos por primera vez. Creo que eso era lo que esperabas. Brady negó lentamente con la cabeza. Nunca quise eso, ahora lo sé. Ella dijo, no me pediste nada, nos protegiste sin preguntar por qué, confiabas en nosotros antes de que supiéramos cómo confiar en ti. Brady miró el fuego y luego volvió a mirarla. No quiero que me tengas miedo. No lo tengo, susurró ella. Extendió la mano y le apartó lentamente un mechón de pelo detrás de la oreja. Ella no se estremeció. Se le cortó la respiración, no por miedo, sino por algo más profundo, algo que no se había permitido sentir en mucho tiempo. La tormenta rugía, pero dentro de la cabaña todo se había calmado. Toma observaba la escena con una seriedad que no correspondía a su edad. Brady, sí. ¿Nos quedaremos aquí para siempre? Nayati contuvo la respiración. Ella levantó la cabeza del pecho de Brady. Elías parpadeó, despertándose, sintiendo el cambio en la habitación. Brady miró primero al niño, luego a la mujer que estaba a su lado, y luego a la casa en la que había vivido solo durante años. La respuesta se formó lenta pero firmemente. Si quieres este lugar, dijo, entonces es tuyo. Nayati lo miró fijamente, atónita. ¿Lo dices en serio? No diría lo contrario. Abrió los labios, respiró y tembló una vez antes de recuperarse. Entonces susurró, nos quedamos. Brady le tomó la mano con delicadeza, con cuidado, como si fuera algo precioso, y ella dejó que sus dedos se cerraran alrededor de los de él sin miedo. La tormenta rugía y azotaba la cabaña, pero ya no parecía una amenaza. Parecía un muro, uno que separaba la vida que dejaban atrás de la vida que estaban eligiendo. Cuando la noche se instaló por completo y el fuego se apagó, Nayati apoyó la cabeza en el hombro de Brady. Aya dormía en su regazo. Thomas se acurrucó contra la manta. La habitación parecía llena, más llena que nunca. Brady apretó su brazo alrededor de Nayati, su voz apenas más que un susurro. «Estás en casa». Ella cerró los ojos, dejando que la calidez del momento se instalara en lo más profundo de su ser. «Sí», susurró, «lo estamos». Y esa noche, con la tormenta aislando el mundo, los 4, 5 contando al desconocido que se recuperaba, se durmieron sabiendo que el vagabundeo había terminado. El peligro había pasado. La cabaña ya no era una parada más en su sufrimiento. Era el comienzo de una vida reconstruida juntos.